Bien, chicos, pueden observar la pantalla, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que son consideraciones en electroterapia. Vamos a hablar de, en realidad, de los insumos y de de todos los equipos que nos puedan facilitar la aplicación de la corriente eléctrica en el organismo. Es un poco de nomenclatura. Cuando utilizamos, chicos, corriente eléctrica para modificar una función en algún tejido de nuestro cuerpo, yo tengo que considerar que voy a generar efectos motores cuando yo quiero cambiar la funcionalidad o la estructura del tejido musculoesquelético, ¿no? Estoy hablando de músculos, ligamentos y tendones. Este me va a permitir aumentar la contractibilidad de los tejidos para ganar la fuerza o me va a permitir la captación de la información motora para mejorar el tono. También voy a tener respuestas químicas o efectos químicos, los cuales van a modificar de manera directa la función celular a través de los procesos que habíamos visto, catabolismo o anabolismo. Por otra parte, voy a tener una acción directa sobre lo que es las respuestas sensitivas. Utilizo la corriente eléctrica para ganar un efecto sensitivo en lo que es la neuromodulación del dolor, que quiere decir bloquear o disminuir la percepción del dolor para que el paciente pueda sentir un proceso de analgesia y un placebo total. Seguido y de la mano, este efecto sensitivo, por lo tanto, puede llegar a generarme otro efecto denominado relajación muscular, el cual, gracias a una regulación de lo que es la información dolorosa en el sistema nervioso, me va a también generar una descontracturación en el tejido muscular, manteniendo las fibras de este tejido de manera lisa y mejorando o más bien disminuyendo la tensión sobre estos. Luego vamos a tener una acción de regeneración tisular, la cual, como ustedes pueden ver en la pantalla, con la aplicación de la corriente eléctrica puedo acelerar mis procesos de cicatrización, ya sean pacientes postquirúrgicos, pacientes con heridas abiertas u otra situación. Y efectos térmicos, el cual me va a generar dos situaciones, o degradar o estimular, de acuerdo a las intensidades que yo utilice. En intensidades demasiado altas o demasiado bajas, lo que voy a hacer es matar al tejido, voy a generar una muerte celular. Tal es el caso de los adipocitos, ¿no? Han debido escuchar en la televisión que se ofrecen, o en el Face han debido ver que se ofrecen muchos paquetes para bajar de volumen, para tener una lipoescultura sin cirugía, dicen, ¿no es cierto? Es porque gracias a los efectos térmicos que generan algunos equipos, yo puedo matar la grasa quemándola a temperaturas altas o quemándola a temperaturas muy bajas. Por otra parte, también los efectos térmicos me permiten el metabolismo celular, mejorar la funcionalidad de algunos tejidos para el proceso de regeneración, en el caso de unas estrías, por ejemplo, o un rejuvenecimiento facial, dependiendo, ¿no? Pero estos efectos térmicos también nos ayudan a mejorar la función del tejido en específico a trabajar. Estos son los efectos que habíamos visto en el tema 1, que se siguen recordando porque ustedes no deben olvidar qué efecto o qué objetivo quiero lograr con mi paciente. Yo les pregunto, si por si acaso yo tengo un paciente que ha sufrido una lesión muscular y lo han inmovilizado por un mes, ¿cómo queda ese segmento, chicos? Un paciente Contracturado. no esté inmovilizado por un mes, ¿cómo queda ese segmento? ¿Han visto que cuando les ponen yeso, cómo quedan los segmentos, ya sea los brazos o las piernas? ¿Cómo quedan? Pierde tono muscular, es más delgado. Ya, pierde el tono muscular. Entonces, si tienen un paciente que tiene el tono muscular bajo, ¿qué efecto de estos utilizarían?
¿Qué efecto utilizarían de la corriente eléctrica? Efecto químico. No. Si está diciendo su compañera que tiene tono bajo. Tono Sería bajo. un efecto motor. Exacto, utilizaría Efecto un motor. efecto motor. Muy bien. Ahora, imagínense que ese tejido que ha llegado a su paciente, ha llegado su paciente a su consultorio y este paciente ha llegado con una cervicobraquialgia, que está contracturada toda la estructura del esternocleidomastoideo, trapecio, elevador de la escápula. ¿Qué efecto lo quisieran lograr en ese paciente? Una inhibición del dolor. Ya, puede ser inhibición del dolor. ¿Cuál sería el otro efecto? El efecto sensitivo sería, dice. Ya, el efecto sensitivo. ¿Cuál más, Tere? Ese para regular el dolor de la cervicobraquialgia. Pero cuando ustedes les da cervicobraquialgia, ¿pueden mover su cuello? ¿Cómo es, chicos? Amanecen con tortícolis. ¿Pueden mover su cuello o no? No, No pueden. Entonces, no, Alicia. ¿qué efecto quisieran lograr? El de la relajación muscular. Exacto, la relajación muscular. Eso nos va a permitir que las fibras se alineen y va a evitar esa tensión muscular en ese segmento. Ahora les pongo otro ejemplo. Imagínense que tienen equipos de última generación y llega su paciente que tiene esas carnes viciosas, ¿no es cierto? Que algunos dicen chinchilas, que salen en el cuello, en la parte de la espalda, ¿no es cierto? Que es tejido celular proliferado. Y ustedes tienen equipos que pueden destruir eso. ¿Qué efecto lograrían para destruir eso, ese tejido? Que no es maligno, pero que ustedes lo pueden retirar. ¿Qué efecto lo utilizarían? Sería el efecto térmico o el efecto químico. Muy bien. Esos dos efectos irían de la mano para destruir ese tejido. Ahora, imagínense que tienen una paciente que ha tenido úlceras varicosas, ha reventado y ha salido de cirugía y ahora ha quedado con una herida profunda, casi se ve el hueso, digamos. ¿No es cierto? ¿Qué efecto van a utilizar para esa herida? Regeneración de tejido, tal vez dice. Exacto, regeneración de tejidos seguido de lo que son los efectos químicos, ¿verdad? Entonces, cuando yo utilizo la corriente eléctrica, tengo que pensar cómo viene mi paciente y qué necesito mejorarle, qué necesito acelerar en su formación tisular o regeneración o regulación o bloqueo del dolor, etcétera. ¿Qué necesito hacer? Entonces voy a elegir un efecto. Y los efectos que ustedes elijan van a estar determinados también cuando vayan a seleccionar los equipos a trabajar. Ahora, ya su paciente ha entrado al consultorio, ha decidido hacer su terapia con ustedes y ustedes deben generar un manejo correcto del paciente y el manejo correcto del equipo. ¿Ya? A esto se denomina acoplamiento del equipo con el paciente. Entonces, ustedes tienen que considerar lo siguiente a la hora de manipular equipos electroterapéuticos con el paciente. Deben generar confianza en su paciente, por lo tanto, ¿cómo van a generar la confianza? Explicando más bien cada etapa y proceso que el paciente va a sentir a la hora de que se dosifique la corriente en su cuerpo.
explicarles desde que ustedes van a tener contacto con él, que van a ir dosificando en el equipo, que el paciente no deba moverse, mantenerse en una posición, etcétera. Ustedes van a ir explicando constantemente esa situación. Deben ir preguntando ciertos antecedentes también al paciente. Preguntarle si tiene alergias, revisar sus antecedentes clínicos, por qué situación está llegando a su consultorio y con qué terapias anteriormente había sido tratado, ya sea terapias farmacológicas o terapias físicas o masajes o algo, para que ustedes tengan previo conocimiento de qué cosas han funcionado o no en su paciente para optimizar la dosificación del equipo eléctrico en el paciente. Antes de aplicar al paciente el electrodo o el equipo o el componente eléctrico que ustedes vayan a utilizar, deben ver el estado de la piel. ¿Qué quiere decir? La morfología de ese tejido. Si hay lunares, si hay proliferación de tejido celular anómalo, si está seco, el color de la piel, la hidratación de la piel, es muy importante, chicos. Yo no le puedo poner un equipo eléctrico sobre un lunar, por ejemplo. No le puedo poner un equipo eléctrico sobre una piel seca, sobre una piel sucia, sobre una piel llena de vellos. Tengo que limpiar la zona, generar espacios de asepsia y de bioseguridad para aplicar el equipo, porque si no, esos se van a convertir en resistentes al paso de la energía eléctrica. No me van a permitir que la energía ingrese con la calidad de la dosificación que yo quiero darle. Otra situación es generar una prueba de sensibilidad, preguntarle verbalmente si tiene alergia, porque hay pacientes que le tienen alergia a la corriente eléctrica, o si es muy sensible a los roces, a los piqueteos o a la información, o no tiene sensibilidad. En pacientes diabéticos, por ejemplo, los pacientes son poco sensibles. Y eso me obliga a utilizar dosis más altas. Si utilizo dosis más altas, ¿qué va a suceder? Puedo generar una quemadura y complicar su cuadro. Entonces tengo que generar pruebas de sensibilidad con mi paciente para aplicar la corriente eléctrica. Y algo que les vuelvo a recalcar, siempre limpiar la zona. Como cuando limpiaban para dar masajes, ¿no ve? Primero lo limpian con alcohol, con toallita húmeda, desinfectan y secan la zona y recién aplican el electrodo. El electrodo, que viene a ser estas banditas circulares, también debe tener un proceso de limpieza y de bioseguridad. Se va a utilizar torondas de algodón humedecidas en agua destilada para limpiar la parte adhesiva de los electrodos y poder ser aplicados para una segunda sesión. Entonces, esos parámetros son importantes. También considerar la posición del paciente respecto a la aplicación del electrodo. Asegurar bien los electrodos para que estos no se despeguen o se muevan cuando ingrese la corriente eléctrica a nuestro cuerpo. ¿Qué consideraciones tienen que tener ustedes con el equipo? Este es un equipo, vamos a decir, que está dentro de las últimas generaciones. Es el equipo que tenemos en el gabinete, que va a tener los siguientes controladores para poder dosificar la corriente eléctrica. Va a tener un panel para lo que es la salida de los canales de energía, que viene a ser este, que les estoy marcando aquí. Un canal de salida y el otro canal de salida. Luego va a tener lo que es una pantalla visual, que en algunos equipos más modernos ya es touch o es una pantalla LED. Luego va a tener lo que es los controladores de mando, que nos van a permitir dosificar frecuencias, tiempos, formas de pulso, formas de onda, seleccionar algunos parámetros en lo que es los anchos de pulso, etc. Entonces, esos botones de mando pueden ser o digitales, como son estos, o touch.
Luego vamos a tener lo que es el controlador de intensidad, que por lo general en todos los equipos son en forma de perilla, que es este. Vamos a tener un panel de manejo de controlador de bloqueo de corriente, que es el stop, otro que es la pausa y otro que es el on o el start de la salida de la corriente. Además de eso, hay equipos que vienen multifuncionales que pueden tener un canal de salida extra para el manejo de otro tipo de corrientes, como en este caso el ultrasonido. Todos los parámetros deben verse dosificados en la pantalla como ustedes están viendo. Eso indica que el equipo es de alta funcionalidad y de una gama eléctrica alta. Siempre traten de comprarse o que sus equipos tengan una marca certificada para determinar que este tiene calidad en el uso. Este, por ejemplo, es un Intelec de Chattanooga, que es un equipo americano que tiene una calibración perfecta para dosificar la corriente eléctrica y que no es agresiva ni molestosa cuando aplico en mi paciente. Entonces, no se olviden, partes del equipo, panel o pantalla visual, lo que son los paneles o canales de salida de la corriente. Luego tenemos el controlador de intensidad, los botones de bloqueo de salida o el stop, la pausa y el start. Luego podemos tener un equipo adicional o multifuncional que es un ultrasonido, pero que todos los valores de dosificación que hemos ido viendo en la corriente, en el tema 1 y 2 puedan visualizarse en la pantalla para que ustedes dosifiquen. Eso es muy importante, que sea dosificable el equipo, que no tenga programas estándares que yo tenga que aplicar de manera constante y repetida en mis pacientes. Siempre es importante que yo modifique los parámetros para dosificar. Bien. Ahora, estos canales de salida contienen unos cables, ¿no es cierto? Que ustedes están viendo acá. En la parte terminal del cable es donde yo voy a ingresar los electrodos. ¿Qué son los electrodos? Los electrodos son los equipos que se van a acoplar directamente con el paciente. Es como un intermediario entre el equipo, que es este, y el paciente. Estos electrodos van a estar, como ustedes pueden ver, en contacto directo con el paciente, pero en algunos casos hay algunos que son al vacío y que pueden ser de aplicación indirecta. Estos electrodos van a tener diversos tipos y formas y tamaños para ser aplicados. Ya les había dicho cuando veíamos los primeros temas, no significa que mientras más grande el electrodo, más corriente eléctrica. No, más bien es mientras más grande el electrodo, más dispersa está la corriente eléctrica. Mientras más pequeña, más concentración de energía. Solo que también tienen unos factores contradictorios. Mientras más pequeño, puede generar posibles lesiones o quemaduras a intensidades altas. Más grande, sin riesgo de quemadura. Entre las formas más habituales, como ustedes ven, están lo que son los rectangulares, los cuadrangulares y los circulares. Este caso que ustedes están viendo pertenece a un electrodo tipo adhesivo. ¿Qué quiere decir? Que yo lo desprendo como si fuera de un adhesivo de un sticker y se adhiere directamente a la piel, se pega, en pocas palabras. Su tamaño va a ser diverso. De acuerdo a la forma que yo elija para trabajar, en el circular los diámetros pueden ir desde los 2 centímetros hasta los 10 centímetros. En el cuadrangular puede haber tamaños que sean de 4x4, 5x5, hasta 10x10, ¿no? Que son los electrodos más grandes. Y en el rectangular voy a tener de 4x5, 5x7, 9x9, perdón, este no era, 7x9, que van a ser los más aplicables.
en lo que es la rehabilitación. Ahora, ¿qué tipos de electrodos vamos a considerar? Los adhesivos que ustedes están viendo, estos que los tenemos en el gabinete. Luego vamos a tener los electrodos de carbono, que son prácticamente como si fueran de plástico. O caso contrario, van a ser elaborados con un material de policarbonato flexibles y adaptables a la zona de aplicación. Tienen una durabilidad mucho mayor que los electrodos adhesivos. ¿Qué es importante saber de estos electrodos de carbono? Que su limpieza debe ser igual con agua destilada. Se lavan los electrodos con agua destilada, no con detergentes. Lo negativo es que necesitan un medio de contacto para poder, de transmisión de contacto para poder generar la salida de la corriente eléctrica al paciente. Yo no puedo ponerles de manera directa así. Debo utilizar o lo que es un gel conductor, adhiero una cantidad generosa en el electrodo, en toda la porción del electrodo de gel, y recién la coloco a la piel del paciente. Esa es una opción. O puedo utilizar estas esponjitas que acá ustedes ven, que se llaman guarniciones de fibra vegetal. Estas son como unas bolsitas esponjosas en las que yo voy a introducir el electrodo ahí adentro y que tienen una característica. Estas bolsitas tienen que estar totalmente húmedas, mojadas. Entonces yo coloco el electrodo ahí adentro y la bolsita va a estar en contacto con mi paciente y va a transmitir la energía eléctrica. Eso es para mantener la humedad y que pueda la corriente eléctrica salir hacia este tejido que yo voy a aplicar. Lo propio, el gel conductor mantiene la humedad para poder transmitir la energía eléctrica. ¿Comprenden esta parte de los electrodos, chicos? ¿Me están comprendiendo? ¿O hay alguna duda? Ya, entonces pregunto yo, ¿qué tipos de electrodos hemos visto hasta ahorita? ¿Cuáles son? Los electrodos de carbón y los electrodos tipo engomados. No, electrodos de carbón, muy bien, que son estos negros, y los adhesivos. Los adhesivos, perdón. Exacto, chicos. Antiguamente habían electrodos de placa metálica, que eran de un material de cobre, y luego fueron los de aluminio. Todavía existen algunos equipos, en este caso argentinos, que utilizan esos electrodos. Cuando yo utilizo electrodos que son de placa metálica de aluminio, sí o sí tengo que utilizar guarniciones de fibra vegetal para poder aplicar a mi paciente. Imagínense que yo le coloque un electrodo de metal directamente a mi paciente, se va a electrocutar o se va a quemar. Ahora, en el caso de que yo utilice electrodos de carbono, siempre el gel conductor y las esponjitas de fibra vegetal. Ahora, ¿qué formas y tamaños va a haber? Va a haber circulares, cuadrangulares y rectangulares. Circulares igual, el de 2 centímetros es el más pequeño y el de 10 es el más grande. Voy a tener cuadrangulares y voy a tener los de 4x4, 5x5, 2x2, 10x10. Y rectangulares, 4x5, 5x7, 7x9. De acuerdo a la zona donde vaya a aplicar, yo voy a utilizar estos electrodos. Siempre van a requerir una guarnición para evitar quemaduras en el paciente y para mantener la humedad en el electrodo mientras yo realizo mi aplicación terapéutica. Bien, chicos, se va a cortar esto en menos de un minuto. Les voy a dar chance porque ya estamos sobre, creo, la hora del recreo. ¿Ya alguien tiene hora? Sí, ya va a ser las 10.
Entonces nos vamos a encontrar otra vez 10:15, chicos, y para continuar la segunda parte de esto. Ya, entonces tienen su recreo y 10:15 nos encontramos cuando se corte esta presentación para que yo siga explicando esto de la nomenclatura eléctrica. ¿Alguna duda? Bien, entonces 10:15 voy a dejar de compartir pantalla. Nos volvemos a encontrar.